Bueno, muy bien. Vámonos con este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre los números enteros. Mucha atención. Resulta que dentro del conjunto de los números reales existen diferentes subconjuntos que tienen diferentes tipos de números. Uno de esos subconjuntos es el de los números enteros. Y este es un conjunto, digamos que muy importante porque es donde empiezan a aparecer otros números distintos a los números naturales que son los que comúnmente conocemos como el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y de ahí para adelante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, precisamente. Existe el conjunto de los números naturales, que es el que comúnmente conocemos, donde conocemos el uno, el 3, el 5, el 99, el 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son estos números que uno podría decir van desde el uno hasta el infinito. Recordemos que independientemente de cuál sea el subconjunto de los números, pues todos son infinitos. Entonces, bien, esto con los números naturales. Después de los números naturales viene este conjunto de los números enteros en el cual aparece por primera vez, digámoslo así, el cero y además aparecen los números negativos. Entonces acá ya no vamos a hablar solo de números positivos, sino ya vamos a empezar a hablar del menos uno, del menos 3, del menos 2, del menos 5, del menos 99 y etcétera, etcétera. Así hasta el menos infinito, por supuesto. Si los números naturales son los positivos y llegan hasta un infinito, pues los números enteros incluyen dentro los números naturales. Vean que en este diagrama nosotros podemos ver que los números enteros son más grandes que los naturales, pero que los incluyen. Es decir, los números enteros tienen tanto los números naturales y aparecen esos números negativos. Entonces, en ese orden de ideas, pues veamos que también vamos hasta el menos infinito. Ahora bien, si nosotros representáramos los números enteros en la recta numérica, nosotros podríamos hacer la siguiente distinción. Los números naturales, digamos que son los que van de acá hacia allá, ¿cierto? El uno, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, 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 hasta el infinito. Cuando aparecen los números enteros, pues efectivamente los números enteros son toda esta línea que tenemos acá, donde encontramos los números positivos, es decir, encontramos esta partecita de los números naturales y además encontramos el cero e encontramos los números negativos, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ojo acá lo siguiente que es importantísimo. Recordemos que en la recta numérica hacia la derecha vamos haciendo los números más grandes. Por supuesto, el 2 es más grande que el uno y el 5 es más grande que el 4, que el 2, que el uno, que el cero. Con los números negativos pasa lo mismo. Entre más hacia la derecha estén, más grandes son. Y entonces a veces se presenta esa confusión de que podríamos decir que menos 5 es más grande que menos uno, pero no, ojo, esta recta numérica nos sirve a nosotros para apoyarnos en que, por ejemplo, el menos uno es más grande que el menos 5 y que el menos 5 es más pequeño que el menos 4, por ejemplo. A medida que los números se corren hacia la izquierda, son más pequeños del que tienen hacia la derecha. Esto lo podemos ver fácilmente con un ejemplo muy sencillo. Digamos que nosotros tenemos dos canicas, ¿cierto? Tener dos canicas obviamente es más grande que tener una canica. Pero miremoslo con los números negativos, ¿sí? Tener, o mejor dicho, cuando asociamos este signo negativo, yo por lo general digo debemos, ¿sí? Entonces digamos que si debemos una canica, ¿cierto? Es mucho menos que deberle a alguien cinco canicas, ¿cierto? O hagámoslo con dinero. Deberle 5.000 pesos a alguien es más que deberle, ¿cierto? 1.000 pesos a alguien. Es decir, la deuda de 5.000, digamos que es más que la deuda de 1.000, ¿cierto? Y en cambio, si a mí me deben 5.000, pues estoy diciendo que tengo algo a favor, ¿sí? Pero deber 5, ¿cierto? Es mucho menos, ¿sí? Es menos plata, por decirlo así, que deber 1.000. Si yo debo 5.000 pesos, ¿sí? A comparación de si debo 1.000 pesos, pues cuando llegue la plata, cuando yo tenga plata, si debo 5.000, tengo que dar más plata, debo más de que si, de que digamos en la situación en la que solo debiera 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Los números hacia la izquierda son más pequeños que los números que están hacia la derecha, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, los números enteros, pues como son un subconjunto de los números reales, pues también tienen sus distintas formas de operarse. Por ejemplo, ya sabemos primero que los números enteros se simbolizan con la letra Z, ¿cierto? Y entonces, en ese orden de ideas, pues fijémonos acá que
podemos operar los números enteros de la siguiente manera. Obviamente también podemos sumarlos, restarlos, dividirlos y multiplicarlos y pues por supuesto aplicarle otras operaciones como potencias, radicación, logaritmación, etcétera, etcétera. Pero lo que nos compete en este momento, en este video, es hablar de las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Vámonos con la suma. La suma de números enteros, pues es, digamos que depende, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues digamos, en este caso tenemos que 2 más 3, pues efectivamente va a ser 5, ¿sí? 4 menos 2, pues va a ser 2. Pero miremos acá qué pasa cuando tenemos 3 menos 5, y es donde volvemos al ejemplo de como si debiera algo. Hagan de cuenta que yo debo 3, que yo tengo 3 canicas, ¿cierto? Pero me quitaron 5, pues indirectamente estaríamos diciendo, bueno, pero hicieron falta 2, hizo falta que me quitaran 2. Pues como hizo falta que me quitaran 2, ese número es negativo, ¿sí? Como que estoy debiéndole 2 canicas al que me las quitó. O lo podemos ver aquí en la recta numérica más sencillo. Si nosotros tenemos 3 canicas, ¿cierto? Y me están diciendo menos 5, pues me están diciendo muévase hacia la izquierda 5 posiciones. Y cuando nos movemos hacia la izquierda a 5 posiciones, pues llegamos al menos 2. Entonces, 3 menos 5 es menos 2. Ojo, si yo tengo 3 y me quitan 5, pues menos 2. Hay algo que me están debiendo, ¿cierto? No es posible que si yo tenga 3 y me quitan 5, pues tenga 2 todavía, ¿cierto? Pilas con esa aclaración. Miremos qué pasa con el siguiente. Me están diciendo, haga de cuenta que tiene menos 2, ¿sí? Tiene menos 2 canicas, ¿cierto? Está debiendo 2 canicas, pero le regalan 6. Pues ya no estaba debiendo 2, con esas 6 que le regalaron, pues ahora tiene 4 positivas, quitándole esas 2 que le regalaron, ¿cierto? Lo mismo, digamos que le están diciendo, usted está en el menos 2 y muévase hacia la derecha, porque recordemos que ese signo más lo asociamos hacia la derecha y el signo menos hacia la izquierda, ¿cierto? Porque hacia la derecha crece y hacia la izquierda disminuye. Entonces le están diciendo, están menos 2, muévase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente llegó al 4, ¿cierto? Hay una forma mucho más sencilla y es que en estas operaciones, en la suma y en la resta, ¿sí? De números enteros, pues no importa el orden en el que yo opere, ¿cierto? Porque es lo mismo menos 2 más 6 que 6 positivo menos 2. También me va a dar ese 4. Y fijémonos con esta que ya la vamos a tocar, pero vamos a darle una esperita, porque tenemos 8 menos menos 3. Y ahí vamos a hablar de algo muy importante que viene aquí en el producto y la división. Ojo, aquí tenemos producto y división. Cuando nosotros tenemos ya números enteros, que son ya, incluyen los números negativos, aparece nuestra famosa ley de signos, ¿cierto? La ley de signos nos dice a nosotros cómo operar esos signos cuando se están multiplicando o dividiendo. Y entonces, ojo, porque es muy sencillo. Más por más es igual a más, ¿listos? Menos por menos es igual a menos, ¿cierto? Más por menos, digo, menos por menos es igual a más, perdón, más por menos es igual a menos, y por supuesto, menos por más es igual a menos. Es decir, vean que acá signos iguales son positivos y signos diferentes dan negativo. Entonces, fijémonos acá en lo siguiente, para continuar con estas operaciones. 3 por 2 me da 6, más por más me da más. 4 por menos 3. 4 por 3 da 12 y la ley de signos me dice más por menos me da negativo. 4 por menos 3 me da menos 12. Menos 2 por menos 5. 2 por 5 es 10 y por supuesto menos por menos me da más. Menos 7 por 2 menos 14 y ojo porque en la división aplica la misma ley de signos. 8 dividido menos 2, 8 dividido 2 da 4, pero más por menos da menos. ¿Vale? Para tener esa claridad con la multiplicación y la división. Porque es que ya no solo hacemos la tabla de multiplicar o hacemos la división normal, sino que hay que tener cuidado con el signo. Cuidado ahí. Y acá, en este ejemplito anterior, pues tenemos 8 menos menos 3. Pero ojo, siempre que tengamos dos signos así seguidos, así no está el paréntesis, tienen que multiplicarlo. Menos por menos nos da más. Y 8 más 3 nos da 11, para que lo tengan en cuenta. Ojo, este sería el conjunto de los números enteros. Por supuesto, podemos hablar mucho más de esto, pero hasta aquí va este video. Saludos.